Buenos días a todos nuestros amados hermanos y a todos aquellos que nos están acompañando en este mensaje. Queremos continuar con la serie de mensajes que hemos estado compartiendo de Elías que vendrá. Y nosotros habíamos visto que Elías vendrá a restaurar todas las cosas, dice, y quisiera leer lo que dice el Señor Jesucristo a la pregunta de los discípulos. Dice, respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y la pregunta que nos habíamos planteado es, ¿cuáles son todas las cosas? ¿Qué tendrá que restaurar Elías? Y nosotros podemos irnos a Primera de Reyes, capítulo 19, después de que lo que sucedió en el Monte Carmelo, que el Señor respondió por fuego, mataron a los profetas de Baal. Entonces Jezabel quería matar a Elías, y Elías sabe esto y huye a Horeb. Es alimentado él en el desierto y huye, y estando en la cueva, ahí el Señor le llama y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y lo que podemos ver es que aquí están esas cosas que el Señor Jesucristo dijo que cuando venga Elías va a restaurar. Y habíamos visto que Elías restaurará el celo de Jehová, ese ardor, ese fuego, ese anhelo, ese deseo profundo por la presencia de Dios, por su altar. Y ahí dice que el pueblo ha dejado su pacto, ha dejado su ley, es lo que quiere decir, ha dejado sus mandamientos, ha dejado sus decretos. Y nosotros podemos decir, ¿qué es el pacto? Porque en estos tiempos nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es el pacto? Porque realmente la iglesia sí ha abandonado el pacto. Y es lo que yo quiero meditar. Meditemos profundamente. La iglesia ha dejado el pacto, o sea, ha dejado de conducirse a la manera que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Y ha puesto sus ideas, y ha puesto sus conceptos, y está viviendo de la manera que ellos piensan que deben vivir, sus tradiciones. Veamos un poco qué dice las Escrituras. ¿Qué quiere decir el pacto? ¿Cuál es la idea de Dios, del corazón de Dios al mencionar el pacto? Y Elías dice, han abandonado el pacto. Y esa palabra abandonar quiere decir aflojar, o sea, hacerle menos intenso, hacerle menos importante, no tan importante como sus ideas, no tan importante como sus propios conceptos, no tan importante como sus propios objetivos. Entonces sería bueno regresar a ver cuál es la idea de Dios cuando Él habla de pacto. Entonces regresemos a Éxodo capítulo 19. Nosotros sabemos y entendemos que ahí está hablando cuando Israel salió de Egipto. El Señor le sacó de Egipto, salió de la esclavitud, cruzó el Mar Rojo, y según las Escrituras y el apóstol Pedro dice que ese es un símbolo de el bautismo, porque dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron bautizados, o sea, ellos ya salieron de ahí, fueron apartados por Dios, y ahora ya llegaron a un lugar que vamos a leer en Éxodo capítulo 19. Dice que ellos llegaron a Sinaí en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, 19:1, de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: escuchemos, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel:
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, recordemos la esencia de lo que es ser una iglesia, ser un pueblo de Dios. Hermanos, la esencia es ser gente santa, apartada para Dios. Y en cierto sentido la iglesia proclama que somos sacerdotes para Dios y que somos gente santa, o sea, apartada para Dios. Pero hermanos, lamentablemente hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que su vida no es santa, y tampoco la iglesia es santa, que su vida no muestra un sacerdocio para Dios, sino un propósito para sus propias vidas. Entonces, ¿por qué es eso? Hay un inicio, hay algo que está pasando, y el Señor le dice: si diereis oído a mi voz. O sea, si tú quieres escuchar mi voz, si ustedes quieren acercarse y oír mi voz. Hay muchos cristianos que dicen que hoy no se puede oír la voz de Dios, que Dios ya no habla al pueblo porque ya todo está escrito. Y no es así. Dios desde el principio, desde Adán, dice que la voz de Dios se paseaba en Edén. Él no quiere dejarnos solo algo escrito, sino Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Volvemos otra vez a lo que habíamos hablado en el celo, porque este deseo de Dios se repite constantemente, y yo creo que es el deseo más profundo del corazón de Dios al crear al hombre, tener una relación profunda, estrecha y perfecta con el hombre, porque eso va a transformar nuestras vidas, y eso va a hacer que nosotros le conozcamos a Dios. Y al conocerle a Dios, entonces vamos a querer saber qué piensa, qué anhela de nosotros, qué anhela de su pueblo. Por eso dice: si diereis oído a mi voz, si te acercas a mí. Y nosotros podemos ver más adelante en Éxodo capítulo 20 que el Señor le llamó a todo el pueblo a las faldas del monte para que escuchen su voz. Oh hermanos, y el Señor hoy nos está llamando otra vez. ¿Por qué la iglesia ha abandonado el pacto? ¿Por qué los cristianos poco a poco van aflojando su caminata y abandonando el pacto? La primera razón es porque han dejado esa relación estrecha con Dios, y esa relación que nos hace oír su voz. Una relación interpersonal, o sea, entre dos personas. Una relación entre dos personas se enfría cuando el uno y el otro no están cerca para oír la voz. Por ejemplo, los hijos que se quedan en nuestro país, por ejemplo, y sus padres van a otro país a trabajar, no tienen esa relación estrecha. Entonces esa relación se enfría y se vuelve una vida individual de cada uno. Y a veces eso sucede también, lástima, con frecuencia, entre el esposo y la esposa, que tienen que ir a otro lugar, a otro país, a trabajar. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una relación estrecha con Él. Cuando tengamos esa relación estrecha, nosotros vamos a hacer lo que dice ahí, en el guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces, guardaremos sus mandamientos. Es lo que dice Éxodo. Entonces, y guardaréis mi pacto.
guardares mi pacto. Y esa palabra pacto en el hebreo quiere decir partir en dos mitades. Y eso es lo que es un pacto. Digámoslo así figurativamente, dos mitades. Eso quiere decir partir un animal en dos mitades para celebrar un pacto. Entonces el pacto tiene dos partes. Y nosotros podemos decir la parte de Dios, que sabemos que, como dicen los profetas y la escritura, no es de Jehová, no es de Dios la mancha o la contaminación. La mancha es de nosotros. Nosotros nos hemos contaminado. Nosotros hemos abandonado el pacto. La iglesia ha dejado el pacto, ha dejado de observar el pacto. Hermanos, eso quiere decir. Y la otra parte es la de nosotros. Y esa es la parte más débil, la parte de nosotros como hombres. Lo que el Señor quiere que hagamos: oír su voz, guardar su pacto, o sea, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20, veamos ahí un poquito más adelante. En Éxodo capítulo 20, veamos lo que el Señor dice. 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, desde el monte. Ya el pueblo se había acercado, se había preparado, estaban dispuestos a acercarse al tercer día. Y el Señor comienza a hablar, y estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros podemos decir: no tenemos dioses ajenos. Lo que el Señor quiere es que escudriñemos nuestro corazón. Él restaurará todas las cosas. Y el principal problema de Israel, que hablan los profetas y habla el Señor, es que Israel sí tuvo y tiene dioses extraños. Vamos a ver más adelante, sí tiene dioses extraños. Entonces dice, pero ahí dice una razón. Nosotros podemos decir: el Señor nos manda, y sí es cierto, nos manda, pero aquí está interno, entremezclado en eso, lo que el Señor le dijo a Israel en Éxodo capítulo 19. En Éxodo 19 primero le dijo: si oyereis mi voz, si diereis oído a mi voz, y guardares mis mandamientos. Y aquí está dando la razón. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni imagen, ni semejanza de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Y aquí está el propósito: porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, lo que le está diciendo el Señor al pueblo es: si yo soy tu Dios, si tú oyes mi voz, si tú te acercas a mí, si tú tienes una relación estrecha conmigo, yo te digo y te aseguro que tú no vas a tener dioses ajenos o extraños. Entonces la pregunta es: ¿nos estamos acercando a Dios? Personalmente, la pregunta es: la iglesia, el sacerdocio, el liderazgo, el pastor, los líderes, ¿se están acercando a Dios? ¿Están teniendo una relación con Dios? Entonces vamos marcando pasos, porque la iglesia debe meditar en esto. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y pueden preguntarse: ¿qué cosas? Porque la iglesia está feliz, está festejando, tiene sus reuniones con mucha algarabía, con mucho ruido, tiene sus reuniones con muchas luces, o tenían, porque hoy ya no pueden. Esa es otra cosa, de olvidar el pacto.
Como ahora no se puede, como ahora están los tiempos difíciles, entonces vamos a hacer una pausa. ¿Cuántos han buscado ir a la casa física de Dios? ¿O ya han olvidado el pacto? ¿O ya han olvidado el llamado de Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? ¿Por qué? Aquí están las causas. Entonces, la iglesia está celebrando todas esas cosas, pero meditemos y preguntémonos: ¿nos estamos acercando a Dios? ¿Estamos sabiendo cuál es el anhelo del corazón de Dios? Hermanos, han dejado el pacto, han abandonado el pacto. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos presentar mejores sacrificios delante del Señor, porque lo que estamos viendo es una sombra, pero ahora viene el cumplimiento de los tiempos. Entonces regresemos a la idea. Dice: sí, yo soy tu Dios. Entonces no vas a tener dioses extraños, como Abraham. Dice: Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Digámoslo así, nosotros podemos ver y podemos decir: Abraham no tuvo la ley escrita en tablas, ni tuvo la ley escrita en el libro, como vamos a ver en Éxodo capítulo 24, porque no eran solo los 10 mandamientos. Pero él tenía una relación con Dios y fue llamado amigo de Dios. Oh, hermanos, entonces ahí preguntémonos nosotros: ¿nos estamos acercando a Dios? ¿O estamos nosotros planteando en la reunión de iglesia, planteando en la reunión de líderes, planteando métodos, formas de cómo llevar las vidas o nuestra vida adelante, sin nosotros acudir a oír la voz de Dios y a ver sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos? Son 3 cosas que menciona las escrituras. Entonces dice, y ahí no voy a repetir los mandamientos, pero no son solo los 10 mandamientos, hermano. Vamos a Éxodo capítulo 24. Miremos lo que dice ahí. Pero antes de llegar al capítulo 24, vamos a ver que después de los 10 mandamientos, el Señor le da a Moisés una serie de mandamientos. El Señor le habla y le da una serie de mandamientos. Y ese es el pacto. Entonces llegamos al capítulo 24 y dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. O sea, tú y los sacerdotes y los ancianos de Israel, los líderes de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estamos en Éxodo 24. Solo quiero recordarles qué sucedió en Éxodo 32. Y van a decir: el becerro. Pero aquí dicen que dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Jehová ya les dio su parte, su carácter, lo que él quería, lo que él anhelaba, hermanos. Pero dice que tomó el libro. Moisés escribió el libro porque
el pacto no es solo los 10 mandamientos, conlleva el libro de la ley. Y en el tiempo de Elías ellos sabían, y en nuestro tiempo también lo sabíamos. Y unos dicen, tal vez dicen, no, el Señor ya eliminó la ley. Las palabras del Señor son: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor lo que hizo es elevar la ley a un nivel más alto. Sí, porque el Cordero vino, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos redimió. Y hablando del sumo sacerdocio y del Cordero de Dios en el libro de Hebreos y en el sacrificio de Cristo, el apóstol Pablo dice: presentemos mejores sacrificios. Oh, hermanos, una relación más profunda. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rasgó, o sea, se rompió, se partió, mostrándonos que ahora ya está abierto el camino hacia el lugar santísimo, o sea, al lugar donde estaba el propiciatorio, la misma presencia de Dios, ese lugar donde la nube descendía y hablaba con Moisés, Dios. Oh, hermanos, entonces ahora está abierto, pero ¿dónde está la iglesia? Hermanos, ¿dónde está la iglesia? Está en el lugar santísimo, porque dice en Éxodo 19, recordemos lo que dice ahí: y vosotros me serás mi especial tesoro, mi riqueza, quiere decir. ¿Qué tienes en tu casa que te hace rico? ¿O qué crees tú que te hace rico? Tal vez tu casa, tu carro, tienes lingotes de oro, no sé qué tienen. ¿Qué es lo que nos hace ricos? Que nos consideremos ricos a nosotros mismos. El Señor se considera rico, ¿sabes cuándo? Cuando damos oído a su voz y guardamos con celo sus mandamientos. Él se siente rico, es su riqueza, es lo que Él quiere. Oh, hermanos, pero lamentablemente Jeremías dice que la iglesia se va tras sus propios pensamientos o imaginaciones. Y dice: seréis un reino de sacerdotes. De sacerdotes. Veamos lo contrario. Si dejamos de cumplir el pacto, si abandonamos el pacto, no somos sacerdotes. Si abandonamos el pacto, no somos gente santa. Entonces ahí sería interesante recapitular y revisar cómo nos estamos conduciendo, cómo la iglesia se está conduciendo, cómo el pueblo de Dios en general se está conduciendo bajo el pacto y los mandamientos de Dios, o bajo sus propias imaginaciones. Veamos Jeremías 11. Él también habla del pacto. Nosotros sabemos que Jeremías habla en un tiempo de apostasía de Israel. Israel totalmente dejó el pacto, totalmente se olvidó, adoraba a dioses ajenos, y aún adorando a dioses ajenos y llevando su vida desordenadamente, aún así ellos decían, cuando Jeremías les exhortaba lo que Jehová le mandaba decir, ellos decían: no, Jehová no nos va a abandonar, no, Jehová nos va a tener como su pueblo todavía. Pero llegó el día en que tuvieron que ir en cautiverio y supieron que Jehová había vuelto su mirada de su pueblo. Esperaremos esto nosotros. Jeremías capítulo 11, leamos cuidadosamente. No importa si nos demoramos un poquito, pero mi idea es, o el deseo es, que nosotros reflexionemos y regresemos a ser una iglesia como Dios quiere, según las Escrituras, según lo que está aquí, pero también oyendo su voz. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, capítulo 11, verso 1, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén.
y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras. Otra vez está él diciéndoles lo mismo que en Éxodo 19. Oíd mis palabras y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Las ciudades podemos compararlo como iglesias hoy, diciendo: oí las palabras de este pacto y poned por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, pero no oyeron. Otra vez le repite: oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras las imaginaciones de su malvado corazón. Por tanto, traeré esto sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Oh hermanos, oíd es lo que recalca aquí. Dice: pero como no oyeron, cada uno se fue tras las imaginaciones de su malvado corazón. Tras las imaginaciones de su malvado corazón. Veamos qué quiere decir imaginaciones. La imaginación de su malvado corazón. Eso quiere decir tras la obstinación. Se fueron tras la imaginación, o sea, quiere decir algo torcido. Ellos sabían que estaban yéndose tras algo torcido que no había sido escrito, ni había sido la voluntad de Dios. Ellos sabían, y aún así se fueron tras eso. Nosotros sabemos que debemos observar el pacto, revisar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo caminó el Señor Jesucristo? ¿Cómo quiere que caminemos? Pero aún sabiendo eso, nosotros muchas veces en nuestra vida nos conducimos tras nuestra imaginación. ¿Qué quiere decir? Tras lo que nosotros consideramos que es lo correcto, y no vemos lo que ante Dios es lo recto y justo. Oh hermanos, yo quiero terminar hoy. Vamos a continuar. La verdad, mi idea era pasar ya al otro punto o al otro tema, que es que han dejado el altar de Jehová. Pero si nosotros no vemos lo que dice el pacto, cómo debemos conducirnos ahí, no sabremos cómo acercarnos al altar. No sabremos cómo acercarnos al altar. La iglesia hoy dice: no importa cómo te acerques a Dios, no importa cómo te acerques, lo importante es tu corazón. Y aquí dice que ellos se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, porque así es el corazón del hombre sin oír la voz de Dios. El corazón imagina y hasta le dice a sí mismo: no te preocupes, lo que estás haciendo lo haces para Dios. ¿Cómo lo haces? No sabemos, no importa, solo hazlo. Sin tomar en cuenta el pacto, sin tomar en cuenta la ley, solo hazlo, porque tu corazón te dice que es para Dios. Pero dice Jeremías que el pueblo se fue tras su malvado corazón, y el pueblo decía: no, Dios no se va a desagradar de nosotros. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a quitar la tierra, Dios no nos va a mandar el cautiverio. Pero llegó el día que sí lo hizo. Por eso es importante nosotros ir conforme al pacto de Dios. Que el Señor les bendiga.